¿Qué tal, amiguitos? Sean bienvenidos a un capítulo más de este bonito podcast llamado Tardeando. Sean bienvenidos a un lunes más de capítulo donde seguramente vamos a estar criticando todo, donde vamos a estar burlándonos de todo y pues no llegaremos al nivel de fonable, pero yo creo que sí algunos comentarios iban a ser como que se podrían sacar de contexto incluso. Pero, ¿cómo estás, Dan? Ajá. Bien, ya listo para una semana más de nosotros quejándonos del mundo. Sí. Sí. Pero pues, ahora sí vamos esta semana, que ha estado bastante interesante porque... O bueno, ¿no se viste lo de Demi Lovato? Supongo que sí. Sí. Estuvo... Bueno, ¿tú qué piensas de eso? Mira, para hacer entrar en contexto a la gente que nos está escuchando, Demi Lovato se quejó y hizo pública como su queja, pues, sobre una heladería, según yo, si no mal recuerdo, por gordofóbica. Esto porque vendían yogures, helados y todo eso sin azúcar. Entonces estaba acusada esta heladería por gordofóbica por vender productos sin azúcar, ¿sabes? Pero ya desde ahí estamos mal, porque Sí. ¿a poco por vender productos sin azúcar ya eres gordofóbico? En primera, la palabra gordofóbico, ¿en qué punto de la existencia empezó a existir? Porque estoy seguro que eso no Sí. existía hace 2 años. Nah, es algo menos de un año. Yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché, iba en un taxi y del taxi traía la radio. O sea, creo que para empezar eso es lo más raro. Pero el güey hace cuenta que venía escuchando un programa de los típicos donde se echan carrilla entre ellos y todo. Ajá. Y en ese momento el güey, el locutor principal, le dijo gordo a otro de los güeyes con los que se andaba echando carrilla. Entonces en ese momento una chava le mandó, ahí ya ves que por Twitter pones y leen tu mensaje, y le puso: oye, eso que acabas de decirle al no sé quién es algo gordofóbico y ofensivo para no sé quién. Y o sea, yo creo que ahí más bien sí es un término que suena bastante ilógico. Ridículo. Porque, no, es que es ridículo si te pones a checar un poco las raíces y más que nada el significado. A pesar de que sí entiendo lo que Pero tratan sí. de decir, que es como esa especie de rechazo a los gordos. Pero bueno, es que también es como que siento un poco la Pero es que, a ver, exageración en llamarlos así. Ajá. ¿Por qué pienso que está mal? En primera, lo de la chava poniendo el tweet ya fue el más claro ejemplo de la generación de Mazapán. Porque, o sea, tanto tú y yo entramos en esos años de generación de Mazapán, ¿estarás de acuerdo? Sí. Creo que incluso de millennials, no estoy seguro, pero... Estamos ahí en el limbo. Ajá, estamos en un limbo, pero... O sea, yo no veo mal el llamarle gordo a alguien. Si es gordo, ¿sabes? Si es flaco, o sea... A mí, porque en algún punto, sobre todo a inicios de cuando estaba en la vocacional, me puse gordito. Entonces, en la escuela me decían gordo, pero nunca lo tomé como algo malo. Simplemente, te lo puedo decir, tengo un primo que me dice gordo, pero nada más es como, pues gordo, No, fin. y es que es Entonces, más por eso, porque es como es como por ejemplo lo del negro. No porque le estés diciendo negro a una persona quiere decir que está siendo racista. O sea, muchas veces cuando le llamas así es porque es como que, digamos, de cariño, o ya es como que más en íntimo, entre confianza, pues. Ajá, y a fin de cuentas se termina siendo como una especie como de mote, como de apodo. Y también, ¿por qué creo que está súper mal que por cualquier cosa metan la terminación fóbico, fobia, lo que sea? ¿Por qué? Porque a lo que se refiere una fobia es una repulsión, un miedo extremo a algo. ¿Por qué? Te lo puedo decir en mi caso. Ya no solo es de aracnofobia, también tengo megalofobia. Porque esto se refiere a cosas que son exageradamente grandes a lo que deberían de ser. Imagínate una pluma y que de repente ves una pluma así tipo de 40 metros de largo, 10 de alto. O sea, eso ya entra en megalofobia. Ajá, Entonces, sí. eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque es un miedo que estás sintiendo, una repulsión a ese tipo de cosas, ¿sabes? Todavía te lo creo cuando estamos hablando de homofobia, porque ahí sí tiene muchas bases el
decirle homofóbico a una persona, porque realmente están repudiando a cierto como a un cierto grupo de personas, vaya. Pero ya cuando llamas gordofóbico, o sea, brother, ya no te pueden ni llamar por lo que realmente eres. O sea, eres gordo, ¿cómo quieres que te llamen? ¿Flaco? No. No te pueden llamar flaco porque evidentemente no eres flaco. Esto suena con mucho a paja mental. Ajá. Pero siento que más bien en general, en todos esos contextos, por ejemplo la xenofobia, esa palabra gordofóbico, todo, como que se debería de dejar de usar las fobias, porque como tal no es que se esté relacionando una especie de repudio por miedo, porque como dices, como con los homosexuales, que es como una especie de fobia que te lo vayan a pegar o todo, sino que ahí más bien es una cuestión más que están excluyendo a alguien por X o Y razón. Ajá. Y creo que, o sea, más bien como que el problema sería que se debería de como que revirtuar esas palabras y no tanto relacionarlas con fobia, sino con lo que es más como una cuestión de, no sé si llamarle de odio o de segregación, también creo que se le podría llamar. No, pero es que, pues, ajá. Es que te diré, con el caso de gordofobia y supuestamente según Demi Lovato, ¿cuál es el problema? Esta tienda y cualquier tienda que venda alimentos de ese tipo, ya sea helados, yogures, licuados, cualquier cosa que sea ese tipo de alimentos que normalmente lleven azúcar, no está siendo gordofóbico por vender productos sin azúcar. ¿Por qué? Porque quizás simplemente tú puedes tener diabetes, porque quizás simplemente te gusta cuidar tu cuerpo y no te gusta el azúcar, simplemente no te puede gustar el azúcar, o incluso podrías tener alguna alergia hacia el azúcar, ¿sabes? Entonces, no... Yo creo que aquí el principal problema con esto no es que estén discriminando a nadie. ¿Por qué? Porque te aseguro que sería la misma persona que llamó gordofóbico a ese tipo de tiendas o a cualquier persona, los mismos que se quejan de que no venden productos sin azúcar para los que están intentando adelgazar, y entonces ya entras en más temas de discriminación. Yo creo que aquí el principal problema es que se sienten en el centro del mundo, sienten que... ¿Cómo se dice? Que por este tipo de acciones se están yendo contra ellos, ¿sabes? O sea... Sí. No son ni el centro del mundo, y si les está quedando el saco, pues ok, ¿no? Pero es tu problema, si tú te ofendes es muy tu problema, no la tienda, ¿sabes? Y además ahí pasa algo que mencionabas justamente en el podcast que grabamos con estos chicos, Consideramos Breves, que es lo que decíamos, o sea, muchas veces la gente abusa de que sean ahora sí que influencers o voces las cuales pues llegan a muchas partes y empiezan a dar su opinión sin saber así como que qué están diciendo, o sin tener como mucho esa conciencia de si realmente van a influir en algo bueno o no. Y es que eso es justamente lo que pasa con Demi Lovato y con muchos otros que dan su opinión sin que nadie les preguntara, y al final les termina saliendo más caro el caldo que las albóndigas. E incluso lo que decías ahorita de los productos acá que son gluten free, sin azúcar, todo. Como dices, o sea, muchas veces ni siquiera son para ese público, es para gente diabética, gente pues sí más fit, todo. Y es que al final de cuentas suena, para muchos se les puede hacer insensible, sinceramente para mí como que no se me hace algo tan malo. Pero ahora sí que está de moda ser fit, está de moda querer jugar a ser saludable. Entonces pues sí, yo digo que también es lógico que veas muchos productos que sean o que tengan ese estandarte de ser saludables, cuando muchas veces pues sí, es como dudoso también, porque por ejemplo las cosas light y todo, normalmente a mí me han dicho de que no confíe tanto porque pues sí son como más dañinas por ser más sintéticas y todo eso. Entonces pues sí, o sea, eso pasa. Y hay otra cosa que justamente iba a la palabra, el término, no sé si lo has escuchado, pero justamente empezó a salir mucho a raíz de lo de Demi Lovato, que es body positive. No sé si lo has escuchado. ¿Qué opinas sobre él? Mira, según yo ese término es como aceptar tu cuerpo tal cual es, ¿no? Una cosa así. Sí, exacto. ¿Cuál es la cosa? Entiendo que eso se haga, porque, y de hecho hasta cierto punto está bien, porque pues realmente sí hay mucha gente que se siente acomplejada con el tipo de cuerpo, no importa si es lo más delgado del mundo o lo más gordito, ¿sabes? Yo creo que de alguna forma está bien que aprendas a sentirte bien con tu cuerpo. ¿Cuál es el problema?
cuando ya lo estás llevando a los extremos, ¿sabes? Donde ya estás llegando o a un punto de anorexia y el cuerpo de verdad está en los huesos, o estás llegando a cuerpos tipo kilos mortales que ya pesan más de 200 kilos, ¿sabes? Eso yo creo que ahí ya es el punto donde ya deja de aplicar eso, ¿sabes? Porque, ok, unos kilos de más no es tan mal siempre y cuando la persona pues siga teniendo condición, siga haciendo sus cosas, siga moviéndose, como que no deje de perjudicarse, pues. O sea, cuando no se perjudique realmente a su cuerpo, pero cuando ya te diré en niveles de gordura, ya empiezan a perder muchísimo el aliento por caminar, simplemente te diré de el baño a la sala, o cuando ya empiezan a tener dolores de corazón o de pecho en general, ahí ya no aplica nada del body positive, ¿sabes? Porque eso ya no es saludable, eso ya está mal. Yo de hecho, por ejemplo, como el insensible que soy, yo pienso que más allá de quererlo, es aceptarlo, porque si como que te quieres, muchas veces eso te va a llevar al conformismo. Y ya con eso nunca vas a mejorar, nunca vas a poder, pues, ahora sí que queda en ti, pero si ya de repente como que te conformas y estás ya sea con unos kilos de más, kilos de menos, pues probablemente hasta sigas subiendo o sigas bajando. Y eso termine siendo ahora sí que dañino para la salud. Más que nada porque pues sí, o sea, por ejemplo, si eres una persona muy exigente contigo mismo, como me pasa a mí, como te pasa a ti también, pues obviamente siempre vas a estar intentando mejorar para bien. Y no es tanto como como pasa muchas veces, como eso de muchas enfermedades. Sí, es la bulimia, la del vómito, ¿verdad? Sí. Porque ahí ya estás creando una obsesión. Y es muy diferente lo que hacemos nosotros, porque nosotros no es como tal una obsesión, sino es más, ahora sí que el querer cambiar para bien y el conocer los límites. Porque también obviamente debes de tener así como una especie de chip que te diga hasta ahí, o que te diga sigue. No, es que hasta cierto punto quiero de hecho como citar un poco de lo que dijiste, lo del conformismo. Porque hasta cierto punto creo que este tipo de términos como body positive están hechos por gente conformista. ¿Por qué? Porque sí, realmente el tema de la baja autoestima por temas de cuerpo está muy intensa en general ya en cualquier persona, ¿sabes? Sobre todo en jóvenes, más que nada. Entonces, algo que siempre yo he dicho... Y te diré, con gente que está gordita principalmente, porque con flacos pues quieres dejar de estar flaco, empieza a comer y a descuidarte un poco para empezar a engordar y ya, no tienes que hacer nada más. Pero, o incluso con ejercicio llegas a generar músculo, ¿no? Incluso. Ajá, pero con gente que es más gordita, te lo puedo decir incluso desde mi perspectiva. En algún punto sí me llegué a sentir mal por el hecho de cómo era mi cuerpo, porque era como de, es que ya estoy bien pasado, no sé qué. Y ¿cuál es la realidad? ¿Quieres dejar de estar gordito? Ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer cosas. O sea, no es como que por pensarlo mucho mágicamente vas a adelgazar, ¿sabes? Tienes que trabajar en ello. Entonces, yo siento que todo este tipo de términos se hicieron por gente que es conformista y que dice, la neta no quiero dejar, o sea, no quiero seguir sintiéndome mal, pero tampoco quiero hacer nada. Entonces mejor digo, ay, sí, acepto mucho mi cuerpo y lo quiero y no sé qué, y ya. Yo siento que es más hecho por este tipo de gente conformista que realmente por alguna otra razón. ¿Tú qué piensas de eso? Pues ahorita que dices, de hecho, me acuerdo uno de mis libros, yo creo que hasta ahorita ha sido mi favorito, que es como... No, El sutil arte de que todo te importe un carajo, de Mark Manson. Y en ese libro, no textualmente, pero sí resumiendo gran parte de lo que dice en el libro, es de que dice, no es como tal que la generación sea débil, sino que estamos en unos tiempos donde ya todos vivieron sus cuestiones que los hacen fuertes, y a nosotros, pues obviamente al no vivir nada de eso, prácticamente crecimos en cuna de plata y oro. Entonces, pues lo que dice es de que gracias a eso, no es que seamos una generación, sino que vivimos en un tiempo donde todos son conformistas, todos son personas que creen que todo gira alrededor de ellos. Y además somos gente demasiado, ¿cómo decirlo? Pues que se deja guiar demasiado por algo
ya que por un lado pues sí pasa de que la gente más que nunca se está dejando llevar por sus sentimientos extremadamente, y es lo que hablábamos en el capítulo pasado del podcast, de que pues muchas veces sí, o sea, en los sentimientos es donde le llegan a la gente, y ahí es donde ellos como que por querer sentirse mejor o conmoverse terminan haciendo cosas que pues no saben ni qué onda con lo que hacen, o lo contrario, de que justamente por ser demasiado cerrados terminan sobrepensando todo, usando demasiado su mente. Y al final de cuentas ninguno de ellos está teniendo un pensamiento crítico. Eso es lo que yo pienso más o menos de lo que dijiste. Y además de eso, creo que lo último que mencionaba, de que en estos tiempos la gente tiende a sobrepensar todo, es principalmente la razón de que nos esté llevando a todos estos problemas. Porque es lo que hace de que ya nadie sepa ni qué onda con su vida. Y aparte de eso, ya como que cada quien se está inventando sus complejos y cada quien se está haciendo más acomplejado que el otro. Y es lo que yo más dejo a los que escuchen que lo reflexionen. Pues mira, la verdad, sí, en parte sí. Un causante de todo esto es de que se está sobrepensando y se está llevando a niveles extremos. ¿Por qué? Muchos de de los mismos de la generación de Mazapán que pues se quejan de todo, o sea, de verdad, parece que buscan cualquier cosa para quejarse. Muchos se quejan de que como los adultos, o sea, adultos estoy hablando de los que tienen 30 años para arriba. Ese tipo de generaciones de que ahorita tienen 30 años para arriba, donde todavía los educaron, te diré, a base de golpes en las escuelas, o tenías que defenderte o te iban a golpear toda la vida. Y o sea, casi muchos la jungla. Ajá. Pues sí, en parte muchos de estos es como, no, es que eso es terrible, o sea, como nada más estaban dañando y generó un montón de, ¿cómo se dice? De adultos, se me fue la palabra, que se como de adultos agresivos, violentos y todo ese tipo de cosas. En parte sí, no te lo niego. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que ellos le hacen a sus hijos, muchas están arrastradas de lo que ellos vivieron o a ellos les hicieron. ¿Cuál es la cosa? Hasta cierto punto todo este tipo de problemas que ellos vivieron y situaciones, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo siento que hasta cierto punto los ayudó a formarse un carácter más duro, en el sentido de que tenían que aprender a hacerlo en el momento o te iba a cargar pues lo que quieras que te cargue, el payaso te diré. Que si te iba mal en la escuela sabías que tenías que ir bien o te iban a meter una cueriza, ¿sabes? En parte siento que les ayudó a formar un carácter, entonces no están como que tan mal. El problema que yo veo es que esos mismos padres, como muchos sí sufrieron un abuso, un golpeo intensivo, por así decirlo, de sus padres, muchos ahora no quieren que sus hijos vivan lo mismo que ellos vivieron. Entonces los sobreprotegen a más no poder, no los dejan que vivan, no los dejan que se metan en problemas, no los dejan que formen un carácter. Yo creo que ese es el problema, no tanto de que antes se golpeara y ahora no. El problema es que esos mismos que en algún punto fueron golpeados están tan clavados en que sus hijos no vivan lo mismo, que los hacen como que tan débiles y propensos a sufrir y a ser afectados por cualquier cosa, que pues terminan siendo resultados como la generación de Mazapán, que por cualquier cosita se ofenden, por cualquier cosita ya andan llorando, por cualquier cosita, como ese tipo de cosas, ¿sabes? Y a ver, no confundamos el llorar con ser sentimental. Una cosa es ser sentimental y no está mal, porque pues simplemente son como que las reacciones normales de tu cuerpo. El problema de llorar a ese nivel es que de verdad no estás aguantando nada, no soportas, te diré, que te hablen de la forma en que es tu físico, que si eres gordito te digan gordo y ya con eso ya estés sufriendo, ¿sabes? Pues yo siento que ese es un problema. Aquí quiero hablar dos cosas. Primero, de que, como dices, pues es algo así como el ciclo de que tiempos débiles crean hombres fuertes crean tiempos débiles. No. Crean hombres débiles.
hombres débiles crean tiempos... Sí, porque en su punto tuvieron Ajá. que ser fuertes, pero para el futuro Sí, lo cierto. hacen débiles para que no Sí, vivan esa como exactamente. misma fealdad. Sí, como el Entonces esa conformismo. fealdad Ajá. de ser tan débil termina haciendo tiempos fuertes. Sí, se Sí, entiende. exactamente. Tiempos débiles crean hombres fuertes crean tiempos débiles. Ajá. No, era... A ver, aguanta. Ya, como sea, como sea, como sea, como Bueno, sea. como sea, tiempos débiles crean hombres fuertes y ya de ahí se hace una cadena y se va haciendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y creo que ahorita estamos en la parte donde tiempos... es tiempos, tiempos débiles crean hombres fuertes crean pues tiempos fuertes. Tiempos fuertes crean hombres débiles. No, tiempos débiles No, crean... estaba bien como lo habías Bueno, dicho al principio. esa mamada, fin. Ahorita estamos en la época en la que los tiempos pues buenos crearon Gente pues débil. sí, gente débil, exactamente. Uno es eso. Y lo otro es de que pues a final de cuentas pasa, o bueno, más bien quiero hacer como el paréntesis, porque creo que cuando dices ahorita todo lo de la generación Mazapán de cristal, Ujú. no es como tal de que haya de un año a tal año, sino que como que la corriente de pensamiento que se ha venido manejando en estas épocas es más lo que tú le llamas generación de cristal. Ujú. Porque obviamente digo, o sea, creo que esta es una de las generaciones más polarizadas que han existido en toda la historia. Ujú. Entonces, pues sí, como que no podemos generalizar que todos los que hemos nacido estemos en esa misma corriente que es la que comúnmente y coloquialmente se le ha apodado la generación de cristal. Ujú. Y lo mismo, o sea, no es como que sea la primera vez, también está en la época en la que querían cancelar todo porque se les hacía satánico, o igual que ahorita, todo es como que ahorita lo políticamente correcto es incorrecto y antes lo que ahorita es incorrecto era correcto, entonces es Ujú. como que un ciclo de nunca acabar. Entonces, pues sí. Y aparte, bueno, en otras cosas no sé si viste también, hablando ahorita todo esto del body positive y todo eso, viste lo de Zac Efron, Sí, la verdad su foto que subió, todo está calamar. bien denso, o sea, mira, la verdad ya te lo dije, pero sinceramente lo primero que pensé cuando supe de eso y cuando vi las fotos fue, este vato es guapo, es joven, ¿de qué carajo se está operando? O sea, ¿qué imperfección él se vio para decir, no, tengo que operarme? O Ponerse botox más sea, bien, ajá. no lo entiendo, ¿sabes? Y sobre todo, Mm, lo que más me da risa de todo este tipo de operaciones estéticas de faciales es que todas se ven exactamente lo mismo. O sea, intentan quedar tanto en el punto de ser simétricos de ambos lados, de tener pómulos perfectos y no sé qué, y ciertas medidas de ojo a boca, que todos te terminan viendo igual de mal, ¿sabes? Porque ese tipo de estándar tan perfecto termina siendo que se vea más imperfecto de lo que ya era, ¿sabes? sí, exactamente. No, y aparte muchas veces la gente lo hace ya sin pensar. O sea, está como muy Ujú. obsesionada con algo y ni siquiera se queda así como pensando si de verdad lo va a hacer o le va a ayudar. Nada más es como de, me dijeron que esto sirve, pues lo vamos a hacer así, a fe ciega. Ujú. De hecho, hay una historia que yo como que traigo muy presente de eso, en donde estudiaba antes música. Ujú. Una de las personas que son así como de administración y todo, me contaba de que ella en su tiempo, pues por lo mismo de que ahora sí que de querer corregirse artificialmente lo que ella veía como desperfectos, se inyecta, ya es que hay gente que como que se inyecta un aceite en las piernas y se ven como más tonificadas. Ajá. Y entonces pues por inyectarse eso con el tiempo se le fue así como haciendo, no sé si como gangrenando una cosa así. Pero Ujú. llegó un momento en el que ya lo tenía bien feo, ya no podía ni caminar ni nada de eso. Y o sea, de milagro se salvó. Pero platicando con ella es lo que sí decía de que, o sea, prácticamente lo hizo sin pensar, simplemente fue así como muy visceralmente atada al impulso de, no es que quiero verme mejor y esto dicen que se ve Sí, sí, bien, sí. entonces vamos a intentarlo. Y eso casi la trajo a la muerte. O bueno, en este caso a no caminar. Y de Y lo es que mismo lo... también Ajá. ¿Qué? el problema con todo este tipo de cosas es que gran parte de esos como tratamientos o cosas que se ponen según ellos para verse mejor, eh, creo que el único que se salva un poco más de que a la larga haya errores
son implantes en senos y glúteos. Creo que son de los pocos que se salvan de que salgan mal Y aún así, porque los silicones, y de todas formas salen muy mal algunos. Ajá. No, Entonces, pues como yo escuché una vez en ajá, TED Talk que decían que al fin de cuentas el cuerpo no es tonto y reconoce lo que es suyo y lo que no. exacto. Y siempre va a estar tratando de expulsar lo que detecta como artificial. Ujú. Y más cuando estabas hablando que es algo fijo, porque obviamente si nos ponemos a hablar de una prótesis robot, pues ahí ya va a ser como prácticamente una pelea porque es un aparato inteligente contra otro aparato inteligente. Entonces creo que ahí es como que un tema totalmente aparte y que aparte no nos vamos a poder hablar porque claramente no sabemos de esas cosas tanto. Más allá de que de por sí, o sea, tampoco no es que seamos acá Doctor House o algún cirujano acá plástico, pero pues sí es como que ya es algo que conocemos más, ya lo otro si nos metemos ya es como más profundo. No, y sí, es que te diré, todavía en este tipo de prótesis robóticas, hasta cierto punto no está mal porque a fin de cuentas sí está ayudando a la movilidad en ciertas zonas de un cuerpo, ¿sabes? Y como tal no está dentro. Puede tener cierto tipo de implantes para usar las terminaciones nerviosas y que sea funcional, pero como tal no está dentro. El problema es que ya todo este tipo de operaciones faciales, físicas, sí es una cosa que está totalmente dentro, alterando ya la naturaleza del propio cuerpo, que obviamente si el cuerpo tuvo su proceso de crecimiento y su proceso de... Estos son tus genes, por así decirlo, y de repente le cambias todo, evidentemente de tarde o temprano te va a afectar, ¿sabes? Porque es como lo que decías, de que se había puesto cierto líquido en las piernas y terminó casi sin poder caminar o sin poder caminar. Y es lo mismo en la cara. ¿Cuál es el problema con todo este tipo de operaciones que se hacen como para no alargarse, como para estirarse la cara o para utilizar Botox, que se termina siendo como un vicio de que el cuerpo cada vez está más degradado por lo mismo, y ellos en su intento de querer seguirse viendo bien se terminan viendo aún peor porque todo lo que se ha degradado del cuerpo más lo que ellos le meten ya terminan viéndose como esta señora que es, creo que la mujer gato, que está toda la mal en tigresa. sus... No sé cómo se llama, pero... Una peruana, ¿no? Ajá. No, pero esa es la tigresa del oriente. Ah, no, entonces... O sea, yo lo que me refiero, creo que es una señora cuál. mexicana, Sí, pero que sí, tiene facciones bien raras, ¿sabes? Y es por lo mismo. No, déjate eso, Lin May, que es una... Esa, ella. Bidet... pues sí, ella, exactamente. Fue una bidet muy famosa de la época de la prehistoria. Y después las operaciones fueron así como que transformando todo. Y a la mera hora ya ahora ves si es una persona grande, obviamente, pero muy sintética. O sea, Sí. si no te da caso si dices como de qué onda. Y es más por eso. Incluso también el caso de este güey, el de los polinesios. Que Ajá. es lo que te decía. O sea, yo me acuerdo que un amigo me decía cuando el güey se operó, este morro no va a durar así como muchos años, se lo va a chupar bien rápido su operación. Y sí. O sea, a mí me estás hablando de que pues... Es que la verdad, o sea... Realmente todo este tipo de operaciones... la verdad, o sea, yo desde mi punto de vista... No les veo el sentido, ¿sabes? No logro entender el qué pasa por la cabeza de estas personas para en cierto punto decir... Me voy a operar de esta forma. Es como... Una pareja, creo que es estadounidense, que se enfocó tantísimo en parecer Ken y Barbie, que terminaron viéndose terribles, con muchos problemas en la piel por lo mismo, ¿sabes? Es que al final de cuentas, o sea, yo sí entiendo el por qué lo hacen, porque al final de cuentas es gente que como que en su mente quiere cambiarse. Y o sea, así como te lo estoy planteando, dices, no, pues está bien, o sea, hay cosas, pues digamos, muy básicas como tipo la rinoplastia y todo eso que pues dices, ok. Uh-huh. Pero el problema es que pasa como muchas veces, más bien, no todas, pasa como en los tatuajes, de que te haces uno y como que dices, bueno, pues vamos a hacernos otra cosa, y así, hasta que te llenas de tatuajes. Y ya muchas veces esa gente, y hay hasta documentales, ya no saben ni qué onda con su vida, por qué se estaba haciendo tatuajes, porque es un cuento de nunca acabar. O sea, muchas veces las operaciones son prácticamente adicciones, para gente con dinero, sí, obviamente. Y es que ahora que mencionas lo de los tatuajes, algo que igual no he logrado entender, porque pues evidentemente no tengo tatuajes,
Pero lo he visto incluso hasta con primos y con amigos también, que no sé qué les da, no sé qué pasa por la cabeza cuando te haces un tatuaje, que si te das cuenta seguramente has visto a más de alguno que les pasa eso, es de, se hacen un tatuaje, no importa el tamaño, lo que sea, y no pasa ni 1 o 2 años y se empezaron a hacer muchos, no sé qué clase de adicción se les haga, qué clase como de sensación tengan para quererse de repente, porque muchos de ellos empezaron con, no, es que yo solo quiero tener un tatuaje nada más, con eso está muy chido, y al mes ya se hicieron otros 3, ¿sabes? O sea, no entiendo qué cambios hay en sus cabezas para, como que para que pase eso, ¿no? Y supongo que hace lo mismo con las operaciones y con todo eso. Pues sí, no. Y además es como que, ¿cómo decirlo? Es pues una especie de obsesión, no la podemos llamar consumismo, pero sí es como que lo que va haciendo que la gente vaya, ahora sí que desquiciándose y termine saliendo en Mi extraña adicción. Y se llamaba así el programa, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas, esto que estás haciendo obviamente es yéndonos a casos extremadamente extremos. Ah, sí. Porque pues obviamente también si es una persona que se hizo ahí el tatuaje del numerito, las letras que probablemente le hayan escrito ahí puto o alguna cosa en árabe. O el típico, o las los típicos tatuajes que son como comunes en las mujeres de ponerse todos los ciclos de la luna o hacerse un infinito o hacerse el típico como de rewind, pause, stop y forward. O incluso, o sea, y también en esta cosa omitimos obviamente a los que son artistas y todo, porque pues sí, obviamente, ahora sí que no tienen otro lienzo donde probar más que ellos. Sí. Pero sí hay gente, y es a la que nos estamos enfocando en este capítulo, que son las que terminan metiéndose, o más bien su mente se termina metiendo en esta obsesión, la cual consiste en seguirse haciendo modificaciones como si fueran carros prácticamente. Y muchas veces llega un momento en el que ya les está perjudicando más. Pero por lo mismo ya en esos casos es gente que... ¿Tú crees que ya esa gente ya debería estar buscando ayuda? ¿O simplemente justificarse como lo hacen en esas documentales y series de... Sí, es Discovery Channel, ¿no? De Discovery Channel, sí, principalmente. donde terminan diciendo que no, que es su adicción y grábenme para que salga en la tele. Mira, o sea, si hay gente que lo hace únicamente por salir en este tipo de programas. Es como cuando en MTV existía este mítico programa de mamás solteras adolescentes y que muchas niñas simplemente estadounidenses se embarazaban simplemente para salir en el programa, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas que son únicamente para salir en el programa está muy mal. O sea, ahí sí se tiene que ver un especialista, yo creo. Sí, ahora sí que locura. Pero sí, eso yo digo ya de la gente como esa que llega a extremos o tan solo por aquí. Por ejemplo, que vemos que ya aquí, que por querer ser fit se empiezan a llenar de esteroides o que ya se empiezan a llenar de silicón el cuerpo. Mira, en lo de meterse esteroides y todo eso, yo creo que es más... Yo creo que ya ese tipo de personas ya no lo hacen por tener un buen cuerpo, por estar saludables. Yo creo que es más su afán estético, que simplemente lo hacen por eso, porque obviamente estar trabajando para tener un cuerpo musculoso real, con una forma real, cuesta muchos años, ¿sabes? El simple hecho de bajar de peso te puede tardar todo un año entero, y en lo que te marcas otro año, y en lo que empiezas a generar músculos otros 2, 3 años, ¿sabes? Yo creo que el problema con esto es de que la gente está tan clavada con cambiar, o sea, con cambiarse físicamente, o está tan metida en sus... Pues hasta cierto punto lo puedes volver a llamar con los problemas de autoestima, de que se sienten mal con ellos mismos y su única forma de remediarse es con eso tan extremadamente. Yo creo que ya sí se tienen que ir con un cierto especialista, porque eso pues ya cada vez los perjudica más, ¿sabes? Y muchos ni siquiera se dan cuenta, están tan clavados en su afán y meta de querer parecer tal cosa, como los que se llegan a operar simplemente para ser elfos o perros, incluso he visto algunos, que yo creo que ya eso sí ya son problemas pues hasta cierto punto mentales.
Y es que sí es, ¿cómo se llama? No hay como que mucho ya en ese momento sustento de por qué lo hacen. Y ya simplemente es como que una adicción, igual que ya sea el alcohol o alguna droga, ya no lo están haciendo porque ellos sienten que lo necesitan. Y ya no lo están haciendo con sustento, porque como dices, o sea, los fisioculturistas, pues obviamente esos vatos prácticamente tallan su cuerpo como si fuera, yo qué sé, una escultura, todo, o sea, toda la dedicación que le ponen a veces es impresionante. Yo sinceramente veo muy difícil que yo lo lograría, pero sí es impactante todo lo que hacen para tonificarse y todo, y aunque muchas veces sí es como que dices, ay, ¿qué onda con este? Porque son güeyes como los de Bob Esponja del capítulo donde están todos así musculosos. Sí, Larry la langosta. Ándale, como Larry. Sí, dices como, ¿qué onda? Pero a fin de cuentas ellos es trabajo limpio que llevan bastante tiempo haciéndolo. Algunos. Algunos. Porque pues obviamente hay otros que usan hacks. Pero ahí ya pues estamos hablando que lo hacen para competir, todo. Y no es como en esos casos que pues lo hacen más bien por una obsesión que tienen ellos mismos. Y es que es lo que pasa. Bueno, ahorita. No, dale. ¿Sí? Dale. Tú decías ahorita de que pues sí, ya se podría considerar baja autoestima. Y pues es que no es novedad. Y yo no me canso de decir esto. O sea, somos la generación con peor autoestima, no por nada. Yo que si somos la famosa generación de cristal, no es tanto por ofendernos, sino porque estamos o nacimos entre un chorro de gente que es mentalmente muy inestable y fácil de romper. Y eso tiene hasta un sustento científico, porque incluso si tú buscas tablas así como de el porcentaje que tienen en ciertas hormonas los cuerpos, por ejemplo en los hombres, el porcentaje que tienen de... Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Testosterona. Si buscas el porcentaje que genera la gente de endorfinas normalmente, si buscas el porcentaje de serotonina, por ejemplo, también todos esos vas a ver que de los un poquito antes de los 2000 para abajo empieza a irse en picada de un modo que nunca se había visto. Y es incluso, o sea, comparado con lo que nuestros abuelos a nuestra edad tenían, en algunos casos es hasta más del 40% menos. Eso es bastante que nos deja de qué hablar, porque, o sea, hay 1000 causales, pero también estamos de acuerdo de que una de esas, que es la más principal, es ahora sí que la época en la que nos tocó vivir. No, y sí, porque, pues a ver, se entiende eso y los cambios obviamente, porque hasta cierto punto lo puedes tomar como evolución, ya que, pues obviamente si te vas a la época de nuestros abuelos, que puede comenzar desde 1920 algunos, muchos de ellos, y ves el mundo en general en esos años, estaba muy poco desarrollado a lo que es actualmente, ¿sabes? Muchos de los recursos que tenían que conseguir para sobrevivir eran más difíciles, porque muchos los tenían que ir ellos incluso caminar lejísimos, te diré. Tengo anécdotas de ciertos integrantes de mi familia materna que es como, no, pues nosotros teníamos que caminar muchísimo a la escuela y no sé qué, teníamos que cruzar varios cerros. O sea, se entiende que obviamente hasta cierto punto lo puedes ver como una evolución del humano, porque cada vez las cosas se han hecho más fáciles, más cercas, con menos necesidad de esforzarse tanto, ¿sabes? Entonces pues se entiende ese nivel de bajón tan intenso, te diré, en los hombres de testosterona, porque pues obviamente ya no se hace el mismo trabajo que se hacía alguien de nuestra edad de 17, 18 años hace 80 años, ¿sabes? Ya han cambiado muchísimo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el problema? Hasta cierto punto lo puedes comparar con esta mítica película de Disney, WALL-E, donde ya llega un punto donde el ser humano está tan conectado a una máquina que su cuerpo no hace el mínimo esfuerzo, está muy mal físicamente. Y no dudes que hasta cierto punto pase, ¿sabes? Porque como cada vez se hacen más las cosas automáticas, que el humano haga menos esfuerzo para lograrlo, que el humano haga menos, en general menos, para hacer cualquier cosa, pues sí lo está haciendo entrar en decadencia, porque
cada vez se está esforzando menos, cada vez está trabajando menos. Muchas de las cosas que están destinadas para cierto tipo de acciones en el cuerpo humano se están dejando de usar por lo mismo, de que como todo ya es tan automático, simplemente lo puedes ver con algunos lugares, principalmente te diré de Europa o Asia incluso, donde hasta para abrir una puerta ya no tienes ni que hacer nada, simplemente con acercarte tantito ya se la abre solo y no es como las puertas eléctricas de un centro comercial, no, esto ya es simplemente casi con voltearlo a ver ya se abrió, ¿sabes? Entonces pues yo siento que al hacer todo tan automático, sí, la tecnología se ha hecho impresionante y ha evolucionado un montón, pero el problema es que esa evolución de la tecnología hasta cierto punto ha hecho que la humanidad sea más decadente en el uso de su propio cuerpo, ¿sabes? Exactamente. Además, bueno, hace poco veía, ya sé que eso no es una fuente confiable, pero me dejó pensando mucho. Pero estaba viendo un TikTok donde daba un punto, sí, no estoy de acuerdo, ahorita voy a decir por qué. Era pues una persona ya más grande, evidentemente, que decía de que él no creía en todo eso de que ahorita decimos de que hay más depresión y todo eso. Que él pensaba de que lo que en sí el problema ahí es que pues que nosotros ya no trabajamos nada. Y tal cual decía, o sea, quítense esas cosas de la cabeza y pónganse a chambear. Sí estoy y no estoy de acuerdo, porque por un lado la depresión sí existe y cuando tú ves, por ejemplo, muchas veces los análisis, todo que sale, incluso hay hasta tomografías y así de gente con depresión y sí es algo impactante. Sí, sí. Pero al mismo tiempo eso ha hecho de que la gente como que muchos se hagan sus ideales de que tienen cuando en realidad solo es una exageración. Y todos al final se ha dado, como dice, o sea, porque ya estamos en una época en donde ya todo está automatizado y ya como que el humano en teoría quedaría más libre, pero muchas veces muchos se hacen la ideología de que estamos quedando en un limbo. Yo pienso que es al revés, que sí, de hecho, en el momento que se automatice probablemente si todo el ser humano se logra adaptar a ese sistema automatizado, va a ser una época muy interesante para la humanidad, pero se tiene el pensamiento de que va a ser al revés, de que las máquinas van a desplazar al hombre y va a estar todo peor. Y bueno, ya me estoy saliendo un poco de contexto, pero como casi no nos pasa. Pero, o sea, lo que estoy diciendo es de que sí, o sea, al final de cuentas, creo que por todo eso que se ha generado, que es mucha depresión, mucha ansiedad, mucho todo eso, es a causa de que pues ya la gente no está tan activa como antes. Y pues por lo mismo, ahora sí que tiene más tiempo para pensar. Suena muy ridículo eso que digo, pero yo creo que sí, porque... O bueno, no sé si te pasa, eso ya es... muchas veces entre más ocupado estás, a veces por más mal que estés hasta se te llega a olvidar porque como tu mente está trabajando en 1000 cosas, muchas veces hasta dices, no, tu mente misma dice, perdón, no tengo tiempo para estar concentrándome en esto, mejor vamos a trabajar y ya al final como que ya trabaja. Pero, o bueno, yo al menos yo pienso que esa es la principal causal de todo lo que está pasando ahorita con las enfermedades mentales. Mira, sí y no. ¿Por qué? Porque vete a tiempos más antiguos, te diré, de la antigua y mítica Grecia, donde obviamente había cierta gente que literal se dedicaba a pensar y no tenía depresión, ¿sabes? Yo creo que el problema ya no es tanto de que se esté pensando. El problema es de que... ¿Cómo te lo explico? De que está trabajando más su mente. Y no lo digo en el buen sentido de que esté como procesando más ni nada, sino de que... O sea, como una computadora, que cuando la dejas prendida, pues no es que esté trabajando, pero ahí te está consumiendo recursos y recursos y recursos y muchas veces te llega ahí la actualización del programa y te anda gastando y... O sea, fácilmente yo estoy seguro que una persona normal puede dejar su computadora un día entera prendida y cuando la cheque ya va a ser una cosa totalmente diferente a lo que la dejó en la mañana. Eso es a lo que me refería. Mira, yo creo que el mayor problema, hasta cierto punto, es la facilidad que las nuevas generaciones han tenido, ¿sabes? Porque se han hecho tan dependientes a cierto tipo de cosas, se han hecho tan
poco autosuficientes, que en cuanto les cambia su esquema se van para abajo, ¿sabes? Porque no saben cómo afrontarlo, no tienen una base de donde decir, ok, si pasa esto, pues puedo moverle aquí y listo, ¿sabes? Yo siento que ese es el problema, que que se está tan acostumbrado a que todo se haga de una forma que en cuanto se cambia o en cuanto les pasa alguna situación no se sabe cómo reaccionar y te vas para abajo. Y aquí obviamente entra todo lo de la tecnología y lo que decías justamente de los robots, que hasta cierto punto en algún punto de la existencia del humano va a ser desplazado por los robots. Y no lo dudo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a pesar de que puede ser súper cómodo tener a robots trabajando para un humano y que estén produciendo alimentos, que estén produciendo vehículos, que estén produciendo tecnología en general, pues ok, es súper cómodo, pero también le estás quitando las posibilidades de trabajar en eso a un humano, ¿sabes? Es un pro y un contra muy juntos y muy como agarrados de la mano, ¿sabes? Sí, exacto. Y el problema entra, te diré, creo que fue Facebook o Google, ya no me acuerdo qué empresa de estas fue, que hicieron 2 robots para que se pudieran comunicar y no Facebook. sé qué proyecto tenían. Y llegó un punto donde los robots hicieron su propio idioma Código, y se comunicaban en ese tipo de idioma, apagar, ¿sabes? ¿no? Entonces, pues te das cuenta que a pesar de que el humano les dio todos los conocimientos que ha tenido el humano a lo largo de su historia para que fueran más como autosuficientes y pudieran trabajarle en lo que ellos querían, eso les salió contraproducente porque les estabas dando todas las herramientas para irse en contra de ti, ¿sabes? Entonces, no es que me esté yendo en contra de la tecnología y en contra de que las cosas sean automáticas. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, pues sí, se está haciendo muchas facilidades, a gente mayor les está ayudando un montón porque ya no tienen que hacer tanto esfuerzo. El problema es que las nuevas generaciones se están acostumbrando tanto a esta automatización que ahora se están volviendo inútiles, ¿sabes? Y además es como que el tener un tesoro muy grande y no aprovecharlo, porque es lo que yo no me canso de defender. Hoy en día con el internet puedes tener casi toda la información que tú quieras en segundos. Puedes conocer, ya sea por escuchando, viendo, leyendo, todo. Puedes conocer y aprender de 1000 cosas, pero son recursos que no se están aprovechando sinceramente. Entonces creo que aquí el internet es el último culpable, porque claramente ha sido la mayor herramienta de conexión y de comunicación que hemos tenido en toda la historia. Pero por lo mismo de que es muy abierta, también la gente no sabe qué hacer con tanta libertad, y ese es el problema. No, y de hecho, yo hace poco había visto un dicho. Bueno, no era un dicho, era más como una reflexión más que nada, que les decía a cualquier gente, sobre todo jóvenes, que en sus celulares literalmente, porque es casi literalmente, ponle que hay algunas cosas que no se pueden poner en internet o lo que sea, pero literalmente en internet tienes absolutamente toda la información y el conocimiento que el humano ha recopilado a lo largo de toda su existencia, y lo desaprovechas haciendo cualquier otra cosa súper tonta o que no te sirva de nada en la vida. Entonces yo creo que, como dices, el internet es el último culpable aquí. Realmente ya es la gente que no le está dando quizá el uso que en su momento fue pensado para darle, ¿sabes? Y además, o sea, lo que estábamos hablando al principio en el podcast de estas personas, sobre todo lo de Demi Lovato, cosas tan irrelevantes como una opinión pueden llegar al otro lado del mundo. Si fueran opiniones que ayudaran para bien y que fueran relevantes, como muchas veces sí llega a pasar, ¿cuánto poder no podría tener la humanidad? Simplemente es por el hecho de que estamos entrando a este lugar, estamos viviendo este proceso de globalización sin un criterio propio, y por esa razón en muchos casos se puede decir que no es aprovechado. Exactamente. Pero bueno, amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero no los temas, así que los invitamos a continuar escuchándonos todos los lunes a las 5:30 de la tarde por Twitch, y a las 6 o cuando acabemos stream a ver nuestro capítulo, porque pues como se nos juntó todo el lunes, pues tienen un lunes lleno de podcast. Entonces pues espero que hayan disfrutado mucho el capítulo de hoy. Fue un tema pues bastante bien, bastante abierto y como que muy variadito.
Y pues esto sería todo de mi parte. Nos pueden encontrar en twitch.tv y diagonal tardeando_podcast. En todas las redes tardeando_podcast. Como lo dijo Moshi, todos los lunes desde las 5:30 hasta que sus oídos aguanten tienen contenido de nosotros, ya sea capítulo nuevo del podcast o stream que también se han estado poniendo muy buenos. Entonces pues ya saben dónde visitarnos. Yo soy Dan. Yo soy Moshi y nos vemos.